de Seguridad y de Justicia. Genaro, gracias por estar con nosotros. Arturo González y tu servidor Manuel Cerrato, te saludamos con mucho gusto esta mañana. Manuel, Arturo, muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a ustedes y a su audiencia también. Gracias, Genaro. Pues de entrada, según el Índice Global de Crimen Organizado, México suma una puntuación de 8 y 7.57 en indicador de mercado criminal y criminalidad en general, respectivamente, en escala de 1 al 10. Entre más alto es el puntaje de criminalidad de un país, son más severas, por supuesto, sus condiciones de criminalidad en general. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos dejado de hacer para tener esta realidad pues tan adversa, tan indeseable? Así es, Manuel. Mira, como bien ya lo resumiste para tu audiencia, efectivamente este índice lo que revela es que México se ha convertido en el país con el mercado criminal más grande de todo el mundo. Esto quiere decir que los flujos de dinero, los flujos de capital ilícito que se manejan en el país son muy altos y además es la cuarta nación más afectada por la criminalidad. Esto quiere decir pues que tenemos un sistema de justicia endeble, tenemos la presencia de la corrupción generalizada en todas las estructuras del gobierno. De hecho, una de las evidencias que tiene el estudio, no solo en México o en Latinoamérica, sino a nivel internacional, es que los actores estatales son agentes dominantes que facilitan las economías ilícitas y además inhiben la resiliencia, que el estudio maneja la resiliencia como esa capacidad que tiene el Estado para recuperarse ante el embate de criminales y de organizaciones criminales y del narcotráfico. Entonces, un dato interesante que quería compartirles a ustedes y a su audiencia es que, por ejemplo, en el tema de redes de corrupción y de tráfico de personas, México se encuentra únicamente por detrás de países como República del Congo, Colombia y Myanmar. Países que históricamente, por ejemplo, en el Congo, ustedes sabrán o recordarán que está la presencia de un grupo criminal terrorista, además que es Boko Haram, que se dedica al tráfico de personas. Ese es el negocio de este grupo criminal. Y imagínate, México solamente se encuentra por detrás de estos 4 países que tienen un historial muy amplio e histórico de tráfico de personas, lo cual es bastante preocupante para nuestro país. Como bien comentabas, Manuel, no estamos generando las condiciones para que la población pueda vivir en paz. Cada día vemos más y más delitos, masacres, torturas y sobre todo ahorita se está dando mucho el tráfico de personas migrantes que están llegando de manera ilegal al país. Entonces es una serie de factores que se están combinando para que México se encuentre en este momento en uno de los muy deshonrosos primeros lugares en nivel de criminalidad. Sí, exactamente, Genaro. Y bueno, en ese sentido, pues vemos esta estrategia fallida, no solamente de este gobierno, sino creo que también Felipe Calderón, al declararle la guerra frontal al crimen organizado, pues fue, digo, lo sabemos, una forma como de legitimarse después de la polémica con la que llegó a la presidencia, pero mucho se criticaba que no había un análisis previo o que no había una estrategia de erradicar la corrupción en instituciones de seguridad y procuración de justicia, que se debió haber empezado por allí y no poner también en riesgo a policías locales, municipales o estatales, pues a combatir a la criminalidad en estos operativos de blindaje conjuntos, que al inicio, bueno, también hubo muchos problemas, incluso aquí lo vivimos en La Laguna, policías municipales enfrentándose a policías federales por discrepancias operativas, en fin, una situación que quizá con los años se fue acomodando y se fue institucionalizando mejor, que siguió con Peña Nieto, pero que no necesariamente dio buenos resultados, es decir, seguíamos siendo un país sumamente violento, y ahora con esta estrategia de atender las causas y de no necesariamente recurrir a las armas, bueno, vemos que también está resultando contraproducente, por lo menos en lo que se ve, por lo menos en los indicadores. En todo esto, Genaro, ¿qué papel tendría que jugar la sociedad civil? No solamente para diagnosticar y evidenciar, digamos, toda esta problemática, sino para poder incidir
en que haya un cambio de timón y una mejora en las situaciones no solamente de seguridad o de prevención del delito, sino también de impartición de justicia. Y por supuesto, mira, como bien dices, efectivamente, ya al paso del tiempo nos hemos dado cuenta que efectivamente las estrategias que se han seguido desde las anteriores administraciones e incluso la administración actual, pues no resultan las óptimas para atender este gravísimo problema que tenemos de inseguridad en el país. Un poco lo atribuimos también al nivel de violencia y al nivel de criminalidad que tiene México. Un punto, por ejemplo, en el que concuerda el estudio con la visión que tiene esta administración federal es, por ejemplo, el combate a la corrupción. Efectivamente, el estudio dice que, por ejemplo, la corrupción que existe en los estados y principalmente en las democracias más débiles, como lo es México, por ejemplo, ha permitido el aumento en el tráfico de personas, en el flujo ilegal de armas, en el tráfico de fauna silvestre, por ejemplo, en la minería ilegal de oro y plata y en el incremento del mercado de fentanilo, que como tú y ustedes saben, es ese precursor que permite la generación de drogas sintéticas muy poderosas. Entonces, digamos, se concuerda en el diagnóstico, pero no en las acciones. Lo que tiene que hacer sociedad civil, pues, es seguir visibilizando el tema, seguir visibilizando la problemática, ponerlo en la opinión pública, que hablemos todas y todas las personas de esta situación que estamos enfrentando y sobre todo de exigir a las autoridades de que se tomen decisiones acorde al nivel de criminalidad que enfrenta el país. Nosotros, por ejemplo, desde Causa en Común hacemos cada mes un análisis sobre la incidencia delictiva. Vemos, por ejemplo, aumento en muchos delitos muy graves, por ejemplo, el delito del feminicidio, que a pesar de que tiene un subregistro muy grande, el subregistro me refiero a que no se denuncia, es un delito que por su propia naturaleza no se denuncia. Tiene casi 9 de cada 10 delitos en el país no se denuncian, imagínate, y tenemos un aumento impresionante en el tema de feminicidio, en el tema de extorsión, en zonas, por ejemplo, como Michoacán, donde la presencia del crimen es muy grande, en Guanajuato, donde se está incrementando muchísimo la presencia de los grupos criminales. Y por otro lado tenemos otro estudio que nosotros le hemos denominado Galería del Horror, y son atrocidades que se registran en el país, que no solamente van a detectar el número de víctimas, como lo hace el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sino que vamos a la descripción de cómo sucedieron los hechos para ver el nivel de violencia con el que se está ejerciendo la criminalidad en el país, con atrocidades, con calcinamientos, con violaciones agravadas, en fin. Tenemos, al menos en el último mes, por ejemplo, un incremento de casi 200% de víctimas respecto a los meses anteriores. ¿Por qué? Porque también se ha exacerbado el tráfico de personas migrantes que están llegando de la frontera sur y que se encuentran en la deriva porque están en la indefinición si se quedan en México como personas refugiadas o si van a Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que yo creo que sociedad civil tiene que hacer es seguir tocando el tema, aunque incomode a las administraciones, tanto federales como estatales, y sobre todo ejercer esa facultad que tiene de informar a la sociedad, de poner los temas sobre la mesa para que se tomen decisiones de manera inmediata, porque de verdad el nivel de criminalidad que enfrenta el país no puede seguir así. Genaro Ahumada, investigador de Causa en Común, te saluda Arturo González, buenos días. Hola Arturo, buen día. Imposible, cuando tocamos el tema del crimen en México, no hablar de la militarización. Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy crítico de las estrategias del pasado, pues comparte con los dos sexenios anteriores la visión de utilizar a las Fuerzas Armadas para tratar de combatir la delincuencia en México. Sin embargo, vemos, si pudiéramos decir, después de 3 sexenios, pues que la estrategia de la militarización no ha funcionado y por otro lado, todavía falta para que las instituciones civiles puedan hacerse cargo. En este sentido, ¿qué lectura le podemos dar a que la delincuencia siga campeando en buena parte del territorio nacional y que cada vez se le dé más poder a las Fuerzas Armadas? Sí, Arturo, mira, precisamente esa indefinición que hay en la Estrategia Nacional de Seguridad
es lo que ha llevado y ha aumentado el poder de los carteles, porque te voy a poner un ejemplo en el tema de fortalecimiento de policías civiles a nivel estatal y a nivel municipal. Llevamos 2 años consecutivos, me refiero a 2021 y ahora en el proyecto de presupuesto de egresos para 2022, en el que los fondos destinados, los recursos destinados para la seguridad estatal y municipal están prácticamente enteros. Hubo un ligero aumento del PAS, pero el Fortasec sigue completamente entero. Esto quiere decir que no hay presupuesto público para fortalecer a las policías locales, civiles, por supuesto. Y por otro lado vemos un aumento del presupuesto de las Fuerzas Armadas, que por ejemplo en el 2021, incluido el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública, que viene a la Guardia Nacional, que es militar, hay un presupuesto de 211 mil millones de pesos. Y para el 2022, este presupuesto que incluye Sedena, Semar y Secretaría de Seguridad Pública, que incluye, insisto, a la Guardia Nacional Militar, es un aumento de a 235 mil millones de pesos. Esto quiere decir, como bien lo dices, es una visión de militarizar al país con 2 propósitos principalmente, y lo ha dicho el presidente. Uno, las Fuerzas Armadas tienen una muy buena imagen con la sociedad, lo cual es cierto. Tienen una muy buena imagen con la sociedad, y a partir de esa buena imagen quieren que las Fuerzas Armadas hagan cargo de la seguridad pública. Pero por otro lado, se está poniendo en detrimento el avance de las policías estatales y municipales, que, como bien dices, ante el embate y ante la fuerza que tienen los grupos criminales, lo que sucede es que estamos arrestando a nuestras policías, a uno de los peores trabajos que puede haber, porque no hay prestaciones, no hay equipamiento, no tienen buenos salarios, tienen horarios exhaustivos. Esto también lo hemos reflejado nosotros desde Quedados en Común con una encuesta sobre qué piensa la policía sobre su trabajo. Entonces, efectivamente estamos viendo un aumento de la estrategia a nivel militar, y que, por cierto, el presidente en su discurso en Tlatelolco, antes de tomar posesión, él mismo había comentado que las Fuerzas Armadas iban a salir de los temas de seguridad pública, y una vez tomando el poder lo que pasó fue exactamente lo contrario. Entonces, vemos un aumento de presupuestos para la Guardia, para la Sedena, para la Marina. Son ahorita los encargados del tema de seguridad pública, lo cual no debería de ser así, debería de estar reglamentado este uso de Fuerzas Armadas para la seguridad pública. Pero también lo que vemos con preocupación es otro tipo de militarización, es decir, el sentido amplio de la militarización, que no solamente es a nivel de seguridad pública, sino también con el nombramiento de personas militares o exmilitares en funciones civiles, por ejemplo, en delegaciones migratorias, o por ejemplo en instituciones como el INS, como el ISSSTE. Hay un aumento de la militarización en todo el sentido de la palabra, y eso es muy preocupante. En primera, pues porque hay organizaciones y hay mecanismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le ha indicado a México los riesgos. Incluso Amnistía Internacional también ha dicho los riesgos que existen de una amplia militarización. Y en segunda, pues porque eso va en detrimento del fortalecimiento de las policías locales, que son las que finalmente están en las comunidades y saben y detectan dónde y cómo se están moviendo las redes criminales. Entonces es un círculo vicioso en el que estamos, en el que por supuesto las redes criminales aprovechan esta indefinición estatal para fortalecerse y tener mucha mayor presencia e impacto en contra de la población principalmente. Arturo. Ahora, está también el tema de el cambio, la sustitución de la iniciativa Mérida por un nuevo marco de relación bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos. Respecto a este entendimiento bicentenario del que no han surgido todavía muchos detalles, pero se habla al menos en el discurso que es diferente y más profundo que lo que se tenía con la iniciativa Mérida, a la cual se le tachó de asistencialista. ¿Ustedes han tenido oportunidad de revisar lo que existe de este nuevo entendimiento y si en realidad es una estrategia distinta? Sí, Arturo, fíjate que la semana pasada, cuando se dio la reunión de alto nivel el viernes, nosotros estuvimos muy al pendiente.
Lo que sí te puedo comentar a ti y a tu audiencia es que efectivamente hay un cambio en el sentido de que, por ejemplo, Iniciativa Mérida lo que hacía era dotar a México, principalmente a las Fuerzas Armadas, pues de equipamiento. A eso me refiero a armas, municiones, helicópteros, vehículos, en fin, todo el equipo que se requiere, principalmente con un objetivo particular que tenía Iniciativa Mérida, que era capturar a los capos de mayor impacto, los que la DEA y los Estados Unidos, el FBI, requerían de México para que fueran detenidos. Ese era el objetivo, digamos, general de Iniciativa Mérida. Y ahora lo que se pretende con este acuerdo bicentenario es trascender esa idea de mandar equipamiento militar o policial a México por una visión más integral de cambiar el rumbo, cambiar el enfoque y decir, bueno, vamos a prevenir el delito, vamos a prevenir que, por ejemplo, las personas migrantes de Centroamérica tengan que salir de sus países para migrar a México y a Estados Unidos. Vamos a prevenir que los jóvenes, las y los jóvenes caigan en el mundo de las drogas. Vamos a prevenir, es el nuevo enfoque de esta iniciativa, lo cual para nosotros es una muy buena noticia. Por supuesto, hay que ver y hay que estar al pendiente de cómo se va a implementar. De hecho, el canciller Marcelo Ebrard lo que comentó fue que se va a dar una amplia discusión y se va a tener los mecanismos para que la sociedad civil o la población en general tenga la información de cómo va avanzando la implementación de este proyecto. Eso sería muy interesante y por supuesto que le tomamos la palabra al canciller, porque en el papel resulta un acuerdo muy beneficioso no solo para Estados Unidos, sino para México también. Pero en funciones ya aplicado este proyecto, lo que queremos ver es que efectivamente llegue a ese acuerdo. Y evidentemente lo que también sabemos y debemos estar conscientes es que estos acuerdos no tienen resultados a corto plazo. Estos acuerdos siempre tienen resultados a mediano o a largo plazo. Pero lo importante, Arturo, es sentar las bases desde ahorita, que haya la disponibilidad. Y lo que sí vemos también, por ejemplo, por parte del gobierno de Estados Unidos, es que ellos no están de acuerdo en el diagnóstico que comparten con México, pero no están de acuerdo también en las acciones que se pretenden implementar. Por ejemplo, la idea del presidente López Obrador de que sean sus programas sociales los que fortalezcan la paz en Centroamérica, porque, bueno, pues finalmente hemos visto también no solamente estudios internacionales, sino de propios estudios nacionales hechos por el Coneval, por ejemplo, que la mayoría de los programas sociales son regresivos, es decir, que no eliminan la pobreza, sino al contrario, aumentó la pobreza casi en 8 o 9 millones de personas más. Entonces, todo eso, por supuesto, lo tiene detectado Estados Unidos. Dirán, bueno, efectivamente necesitamos que la gente en Centroamérica tenga mejores condiciones de vida, pero encontremos mejores mecanismos, porque los programas sociales en México pues, tampoco están funcionando. Sí, entonces, que es al final es asistencialismo y crear dependencias, ¿no? Crear dependencia del Estado. Exactamente. Las transferencias monetarias lo vimos en otros países y lo estamos viendo en México. Lo que genera es una inmovilidad social porque no provoca que las personas salgan de la pobreza realmente. Todos los apoyos económicos están siempre por debajo de la línea de bienestar. Entonces lo que pasa es que sí les das dinero a las personas, pero no estás atacando el problema de raíz, de que es combatir la pobreza extrema y la pobreza moderada. Entonces todo esto por supuesto lo tendrá detectado Estados Unidos, y entonces por eso decimos desde Causa en Común que será importante ver cómo se va a implementar este nuevo acuerdo bicentenario, que por supuesto es una buena noticia por el cambio de enfoque, de una reacción a una digamos a una prevención. Pero también habría que ver cómo vamos a implementar estos programas y sobre todo qué resultados van a dar en el mediano y largo plazo, considerando que son proyectos pues a largo plazo. Exactamente, sí, pues hay que estar atentos a todo ello. Genaro, te queremos agradecer muchísimo tu presencia con nosotros y que nos hayas compartido pues la visión en torno a estos asuntos de sumo interés. Muchísimas gracias, Genaro. Al contrario, Manuel, Arturo, muchísimas gracias, muy buen día a ustedes y a la audiencia también. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Es Genaro Ahumada, investigador de Causa en Común. Seguiremos hablando del tema a lo largo de la mañana porque hay mucho que desentrañar al índice global de criminalidad organizada
y cómo se encuentra México, lamentablemente como el país con el mercado criminal más grande del mundo, incluso también en delitos medioambientales, en lo que tiene que ver con tráfico de flora y fauna, en lo que tiene que ver con trata de personas. Hay aspectos ahí relevantes. Lo vamos a ir comentando a lo largo de la mañana, por eso la pregunta: ¿qué atribuye que México sea el país con el mayor mercado criminal en el mundo? ¿A las deficiencias en el aparato judicial, a las estrategias fallidas de seguridad pública, a los niveles tan altos de impunidad que se viven? En fin, son algunas de las respuestas que nosotros proponemos. O a todos. O a todas las anteriores. A todas las anteriores. Exactamente. Puede ser, ¿no? Porque todas pueden cuadrar, ¿no? Sí, exactamente. Y no son mutuamente excluyentes tampoco, ¿no? Porque los altos niveles de impunidad pues generan deficiencias en el aparato judicial, las estrategias fallidas en seguridad pública también. Entonces, bueno, compártanos su visión de estos temas. 8717-110260 es el teléfono, el WhatsApp 8717-361799. Estamos en Facebook, en Noticieros GREM, transmitiendo el programa como todos los días. Ahí nos pueden dejar comentarios en el live, y también en Twitter, @NoticierosGrem, o bien las cuentas personales, @ArtGonzaga, @ManuCerrato. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna. Q 91.1 FM.